Tiene su origen durante el mandato presidencial de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, nacido en 1830 en Oaxaca, es uno de los personajes más polémicos de la historia de México. Conocido como héroe de la intervención francesa, ser un brillante militar, dictador afrancesado y un tirano que se perpetuó en el poder durante 31 años. Su carrera militar iniciaría en la década de 1850, adherido a la causa liberal en el contexto de la Revolución de Ayutla. Su efectividad para la guerra lo llevó a tomar el mando militar del Istmo de Tehuantepec y posteriormente participó como general en la Guerra de Reforma. Porfirio sería una pieza clave en el triunfo de la República y en la entradosa victoria de Juárez que puso fin a la segunda intervención francesa. Porfirio Díaz durante su gobierno tuvo la intención de traer el orden a México, llevando a cabo muchas medidas regeneradoras y modernizadoras para la época, como la expropiación de tierras a la Iglesia, la apertura de México a la inversión extranjera, la agricultura comercial, la construcción de más de 20,000 kilómetros de vías férreas que conectaban a todo el país y sus industrias. Estas acciones llevaron a la clase alta del país a la prosperidad. Aunque más del 90% de la población pertenecía a la clase baja, entre campesinos y obreros se prefería el capital extranjero antes que el capital nacional, provocando la pobreza extrema entre el pueblo. Ante este descontento, Díaz prometió la realización de elecciones en 1910. Francisco I. Madero, un aristócrata terrateniente nacido en 1873 en Coahuila, declararía su candidatura para la presidencia, pero Díaz, sabiendo que no ganaría las elecciones, arrestaría a Madero y a más de 6,000 de sus seguidores el día de las elecciones, declarándose Díaz nuevamente presidente. Madero escaparía a San Antonio, Texas, donde declararía un manifiesto llamado Derrotar al Dictador el 20 de noviembre de 1910, iniciando la Revolución Mexicana. Estados Unidos en el Porfiriato. Estados Unidos tendría una posición de apoyo a Porfirio Díaz y su gobierno, ya que sus empresarios americanos se aprovecharían del régimen y la prosperidad del país para haber invertido en ferrocarriles, minas, campos petroleros y plantas. En 1910 había un total de 75,000 americanos residiendo en México y $1,000 millones invertidos en el país. Durante esta lucha, los estadounidenses le harían frente al general Huerta. En primer momento, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, mostraría su apoyo al general. Este resultó ser un tirano. Sus acciones militaristas y políticas, como la del 10 de octubre, cuando aconteció el Congreso, el gobierno estadounidense respondió levantando un embargo de armamento a favor del ejército constitucionalista en 1914. Aquí sería cuando surgiría la invasión estadounidense al puerto de Veracruz. Ocupación estadounidense de Veracruz de 1914. Este tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal Mexicano, para así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria. Este conflicto ocurriría pocos días después del incidente de Tampico, un altercado menor entre marinos estadounidenses y la guarnición federal de Tampico el 9 de abril de 1914, por el cual el gobierno estadounidense se sentiría ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación iniciaría con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, llevada a cabo por el contraalmirante Fletcher. Fletcher ordenó el descenso de los marinos norteamericanos y los cadetes de la Escuela Naval Mexicana defenderían el puerto. El teniente José Azueta se destacó por su ímpetu en la defensa del pueblo y el ánimo que imprimió a sus compañeros de batalla, pero fue gravemente herido y moriría después. Por la tarde, más tropas norteamericanas desembarcarían por el lado del malecón de Paseos, pero los cadetes los obligarían a retirarse, levantándose en medio de serias bajas, lo que originó que los marines continuaran su avance sobre la Escuela Naval Militar.
Las tropas federales al mando del general Gustavo se retiraron por órdenes de la Secretaría de Guerra, por lo que los norteamericanos pudieron consumar la ocupación de Veracruz, la cual se prolongó hasta el 23 de noviembre de 1914. La invasión de Veracruz es uno de los muchos intentos de los Estados Unidos de América por intervenir en el proceso revolucionario mexicano. Sin embargo, México salió airoso de esta prueba y pudo consolidar su revolución. De este acontecimiento histórico se recuerda el valor y la entrega del personal de la Escuela Naval Militar, en especial del teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe. Ambos perdieron la vida en defensa de la soberanía nacional. Después de este conflicto, los estadounidenses, al ver a Carranza como alguien fiable para salvaguardar sus bienes en México, por lo que lo apoyaron y lo reconocieron como presidente de México. Batalla de Columbus. El 9 de marzo de 1916, una fuerza invasora mexicana de 500 hombres atacaría el pueblo de Columbus, teniendo a Francisco Villa de frente. Estos serían rechazados por el ejército estadounidense con una batalla de 6 horas causando grandes destrozos. Estados Unidos enviaría a México 4.800 soldados con intención de capturar a Villa vivo o muerto y destruir sus tropas. Finalmente, Estados Unidos no lograría la intención de Villa y este se replegaría a Aguascalientes.